En Punto Noticias hablamos de... Las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Guiñaga de Revolución Ciudadana presentaron un pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo Andrés Ich. La razón es vulnerar los derechos de los trabajadores. A criterio de Holguín, el ministro no ha cumplido su trabajo y tampoco ha garantizado el derecho de los trabajadores, dando como resultado miles de ecuatorianos desempleados. Pichincha Universal. Ocho de la mañana con minutos, 8:45 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con la legisladora de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín. Con ella vamos a abordar una temática interesante, importante a esta altura de la gestión gubernamental, como es el pedido de juicio político al ministro de Trabajo. ¿Cómo está, asambleísta Holguín? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué posibilidades hay al momento en cómo está estructurada la Asamblea Nacional con varios de sus legisladores en campaña para la reelección, de que se pueda concretar este pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo? Bienvenido, buen día. Licenia, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Licenia. Un saludo afectuoso para Alexis y para todos quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y a través de ustedes con la ciudadanía. Bueno, comentarles que justo antes de la vacancia legislativa, nosotros ya enviamos el pedido formal de juicio político al ministro de Trabajo. Las posibilidades las están en la ley. Es decir, aquí lo que se tiene que hacer es cumplir con aquello que ya se reformó a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se establecen plazos que deben darse tanto para el conocimiento y aprobación del CAL como para que en 18 días, ni más ni menos, este pedido de juicio político pueda pasar a la Comisión de Fiscalización para en este sitio poder realizar ya todo el trámite de las pruebas de cargo y de descargo. Pero si están integrantes del CAL en campaña y no están trabajando, digamos, han puesto a sus alternos, ¿hay la posibilidad de que el CAL se logre reunir? Tienen que hacerlo, es decir, la Asamblea no puede dejar de trabajar en el caso de que varios de los asambleístas hayan optado por una reelección. Por eso mismo es que existen los alternos y precisamente deberían ser los alternos, en este caso, quienes tomen el control de aquellas personas que en este momento con licencia están siendo parte de la campaña electoral. Pero los plazos, los tiempos y las actividades en la Asamblea Nacional simple y llanamente no se pueden detener. Y peor todavía, con temas pero tan importantes y vitales como es el derecho de los trabajadores y en este caso el juicio político al ministro, que no es el ministro de Trabajo, es el ministro del Desempleo. 1 millón de personas desde la pandemia han perdido sus puestos de trabajo. Eso significa que 1 millón de personas en el país en este momento no tienen plata en sus bolsillos para darles de comer y atender las necesidades de sus familias. Eso no puede esperar. Hola, bien, buenos días, un gusto conversar con usted. Coméntenos un poquito más allá de esto que usted acaba de señalar, de que 1 millón de trabajadores fueron despedidos durante la pandemia. ¿Cuáles más son los argumentos y las justificaciones para llevarle al señor Andrés Ich al banquillo de los acusados a un juicio político? ¿Qué argumentos tiene usted, su bancada y quienes además respaldaron con su firma la iniciativa? Bueno, decirte primero que son varias las causales, Alexis, que nosotros hemos analizado con absoluta seriedad y responsabilidad para llevar adelante este juicio político, que no es el juicio político de Marcela Holguín, no es el juicio político de los asambleístas integrantes de la Revolución Ciudadana, es el juicio político del 1 millón de desempleados en el país. Entre las causales, por nombrarte unas nada más, Alexis, está en primer término la mal llamada ley humanitaria. Ustedes recordarán la emisión del artículo 133 que tenía que ver precisamente con la reducción de la jornada de trabajo. Recordarán además que nosotros en la Asamblea, de toda esta nefasta mal llamada ley humanitaria, lo único importante de esta ley que logramos con los votos de la Revolución Ciudadana fue precisamente la interpretación del artículo 166 del Código de Trabajo para poder limitar
lo que significa el caso fortuito o de fuerza mayor y en este caso impedir que los empresarios hagan uso de este artículo para despedir indiscriminadamente a los trabajadores, algo que estaba ocurriendo. Nosotros delimitamos aquello y decidimos en la Asamblea Nacional que caso fortuito o fuerza mayor se aplica únicamente en el caso del cierre total de una empresa, total de una empresa. Sin embargo, esto que está estipulado en el artículo 20 de la mal llamada ley humanitaria fue interpretado por el ministro del Desempleo, haciendo caso omiso al artículo 120, numeral 6 de la Constitución, en donde la potestad de interpretación la tenemos estrictamente los legisladores. Y lo que hace el ministro del Desempleo es interpretar la ley, lo cual no puede hacerlo, y él dice que caso fortuito o fuerza mayor significa todo imprevisto, imposible de prever, una cosa muy, muy alejada de aquello que nosotros ya delimitamos en la Asamblea Nacional. Y esto, en definitiva, lo que generó es esta mala interpretación, generó más despidos, más liquidaciones de miseria para nuestros trabajadores. Esto en primer término en lo que tiene que ver con la ley humanitaria, además de la emisión de los artículos ministeriales 172 y 173, que tiene también que ver con la reducción de la jornada de trabajo en el sector público. Aquí, por ejemplo, en el acuerdo ministerial 173, el ministro y su ministerio solamente protege a las personas con discapacidad y a sus sustitutos, dejando de lado al resto de personas vulnerables en el país. Me pregunto yo, ¿en dónde están los adultos mayores? ¿En dónde están las mujeres embarazadas? ¿En dónde están las personas con enfermedades catastróficas? El ministro, con la emisión de estos artículos, lo único que hizo fue desproteger los derechos de miles de ecuatorianos. Esto, entre otras causas más, que si quieres las podemos abordar. ¿Qué está pasando con las liquidaciones de los servidores públicos despedidos, asambleísta Holguín? Yo tenía y tengo, conocimiento hasta ahora. Con Licenia hemos conversado en varias ocasiones, por ejemplo, de los colegas, ¿no? De los medios incautados que fueron despedidos hace ya más de 2 años y a quienes el gobierno nacional todavía no les cumple con el pago de las liquidaciones. Veamos ahí una declaración de la señora Caridad Vela, secretaria de Comunicación, el otro día, poniendo ahí cualquier tipo de argumentos para tratar de justificar este no pago. ¿Qué está haciendo por eso del Ministerio de Trabajo, asambleísta Holguín? No está haciendo absolutamente nada. Por eso digo que el Ministerio de Trabajo es el Ministerio de la Inacción. Estamos acostumbrados a ver esa forma de proceder de parte del gobierno nacional, no en los últimos meses de la pandemia, sino desde hace 3 años y medio atrás. Y es precisamente esa inacción, esos desaciertos por parte, en este caso, de los funcionarios gubernamentales, lo que provoca precisamente que en nuestro país se viva una situación tan caótica en momentos tan dolorosos como los que estamos viviendo y atravesando los ecuatorianos, en donde han recibido, como tú bien dices, Alexis, todos, incluidos los colegas periodistas, los trabajadores de la comunicación, liquidaciones de miseria, o en otros casos ni siquiera las reciben todavía, y aquellos que han tenido la suerte, digamos, de permanecer en sus sitios de trabajo, ahora reciben la mitad del sueldo. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Por eso es que tanto abuso no puede quedar impune. El Ministerio de Trabajo no ha hecho nada, no se ha puesto del lado de los trabajadores. Se supone que debemos tener un Ministerio de Trabajo para eso, para que defienda los derechos de los trabajadores, para que evite la vulneración de los derechos de nuestros trabajadores en el país. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario. Te pongo otro ejemplo. En el caso de los trabajadores de Explocel, que están en una huelga desde hace muchísimos meses atrás, que fueron desalojados justo en época navideña, además, ¿no? Con policía, con bomba lacrimógena. Ajá. Ese fue precisamente el regalo de Navidad de este gobierno para los trabajadores, que lo único que hacen es exigir sus derechos. Nosotros, como miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, le pedimos al Ministerio de Trabajo que nos envíe un inspector de trabajo para que pueda acompañar el trabajo de los asambleístas e ir precisamente hasta ese sitio para vigilar, supervisar cuáles son las acciones que están cometiendo estos trabajadores, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les hace falta. Y el señor ministro lo que hizo fue negarnos esa capacidad fiscalizadora. Ni siquiera eso ha hecho el ministerio, ni siquiera es capaz de mandar a un inspector para supervisar las acciones que se están dando en contra de los trabajadores. ¿Cómo podemos entonces pensar en tener un ministerio y un ministro de esa categoría
cuando lo único que hace es darle la espalda a los trabajadores que ahora más que nunca necesitan del apoyo del gobierno y de las autoridades. Asambleístas han conversado con otras bancadas un poco para asegurar el respaldo a este proceso de interpelación. Bueno, te digo, Licenia, que esa fue casi que una tarea titánica. Nosotros empezamos a recoger las firmas de ese juicio político desde hace algunos meses atrás. Y sin embargo, nos llamó la atención porque nosotros pensábamos que luego de ver las cifras de desempleo, 1 millón de personas desempleadas en el país, el 52% de la población ecuatoriana ha reducido sus ingresos. Pichincha, la provincia más afectada, 10% más, 62% de los pichinchanos en este momento han reducido sus ingresos. Las cifras de desempleo en el país son las más altas en los últimos 30 años. Yo creo que esas eran motivos suficientes para que todos los legisladores nos pongamos de acuerdo en impulsar un juicio político y pedir solamente exigencias, pruebas al ministro de Trabajo. Sin embargo, tuvimos el respaldo únicamente de 36 firmas, 28 de quienes conformamos la bancada de la Revolución Ciudadana, y debo decir que de 5 independientes, Rodrigo Coyaguazo, Carlos Berman, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, Ángel Sin Maleza, y 3 de personas y legisladores que pertenecen a partidos políticos: Lenin Plaza, de Alianza País, Silvia Vera, de Creo, y Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano. ¿En dónde están el resto de los asambleístas que ahora dicen tanto defender los derechos de los trabajadores? ¿Por qué no se dice y no se hace lo que en la práctica, aquello que se viene pregonando desde hace tiempo atrás? No decimos que todos estamos con el pueblo, no decimos que trabajamos en función de las necesidades de la gente. ¿Por qué entonces solamente 36 asambleístas apoyaron este pedido de juicio político? Yo espero, sinceramente, que cuando llegue ya a la Comisión de Fiscalización, los asambleístas se pongan del lado del pueblo ecuatoriano. A mí me llama la atención, ¿en dónde están los asambleístas de Creo que tanto dicen defender a los trabajadores? ¿En dónde están los asambleístas de Pachacutic? Ni uno solo firmó el pedido de juicio político, ni uno solo. Entonces, ojo, ecuatorianos, porque las cosas no solamente se dicen, las cosas se hacen y las cosas se tienen que demostrar en la práctica. Asambleísta, usted está también corriendo en la contienda electoral para la reelección por el distrito Centro Norte en la provincia de Pichincha. Usted nos habla de un panorama que nos deja la pandemia, el mal manejo de la pandemia y el pésimo manejo económico del gobierno de Moreno, un escenario catastrófico con una pérdida de puestos y plazas de empleo que ha afectado muchísimo a los bolsillos y a las familias ecuatorianas. ¿Cuáles son las propuestas con las que usted llega a esta campaña electoral? ¿Cuáles son las propuestas de su bancada, de su partido, de sus candidatos y del binomio Arauz Rabascal para revertir esta catástrofe en materia de empleo? Bueno, decirte, Alexis, que al virus de la pandemia que hemos sufrido todos, en mayor o menor medida los ecuatorianos, debemos sumar el virus de la corrupción que se ha impuesto en este gobierno. Solamente recordemos el reparto de los hospitales, recordemos los sobreprecios en las fundas de cadáveres, recordemos todo aquello que ha ocurrido en este gobierno, que ha sido el gobierno también de la corrupción, y que nosotros debemos también fiscalizar todas estas acciones porque no pueden quedar en la impunidad. Aparte del virus de la pandemia, se suma el virus también de este gobierno, o desgobierno, mejor dicho, que precisamente nos ha abandonado a todos los ecuatorianos. Las propuestas son concretas desde el binomio de la esperanza, de la lista 1, de la lista de Rafael Correa, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal a la cabeza, y por supuesto con los candidatos para la Asamblea de la Esperanza. Primero, empleo, empleo y más empleo. Con las cifras que hemos detallado, lo que necesitamos todos los ecuatorianos es precisamente eso: trabajo, para poder tener los recursos necesarios para alimentar a nuestros hijos, para hacer todas las actividades que tenemos, para pagar las deudas y demás. Entonces, primero eso, empleo, empleo y más empleo. Fiscalizar, además, todas las acciones de este desgobierno, porque no podemos tener una asamblea cómplice como la que hemos tenido. No en vano, por eso tenemos, me incluyo porque estoy dentro de ella, pero la asamblea tiene el 2% de credibilidad, precisamente porque hemos sido muy pocos los legisladores que nos hemos puesto del lado del pueblo ecuatoriano. El resto, hay que decirlo con absoluta frontalidad,
han sido cómplices y han cogobernado con este régimen. El 80% de las leyes aprobadas por esta asamblea vergonzosa han sido apoyadas por los legisladores de Creo, han sido apoyadas por los legisladores de Pachacuti. Entonces, en eso no debemos perdernos. Fiscalizar también tiene que ser otra de las medidas. También otro de los temas importantes que ya lo ha hablado nuestro futuro presidente Andrés Arauzis, que será una de las acciones primeras, si no la primera que vamos a realizar, va a ser derogar esta mal llamada ley humanitaria, porque lo único que ha producido es precisamente que los trabajadores reciban liquidaciones de miseria y que se les descuente el 50% de su sueldo. Y por último, también en el tema del empleo, empleo y más empleo, promover también una ley que tiene que ver con el trabajo autónomo y semiautónomo, precisamente para fortalecer a este sector tan importante de la economía del país, que es el 60% de las personas que están trabajando y que incluso podría ser más, porque muchas de este millón de personas desempleadas ahora han pasado de alguna manera a la informalidad. De algo tienen que vivir. Nosotros lo que necesitamos es precisamente apostar y apoyar a los trabajadores autónomos y semiautónomos. Tenemos lista ya una ley. No la presentamos ahora porque sencillamente no nos alcanzan los votos para aprobarla, pero estamos seguros que en la nueva asamblea, en donde tendremos mayoría con la lista 1, con el binomio de la esperanza, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, vamos a poder aprobar estas leyes en función de los trabajadores del país. ¿Para qué? Para darles, entre otras cosas, seguridad social, créditos a través de los gobiernos autónomos descentralizados, capacitación, formación, que es lo que necesitan también. Ganamos todos, porque si es que nosotros tenemos a nuestros trabajadores autónomos fuertes, fortalecidos, estos trabajadores autónomos en un momento dado van a pasar a formar parte de la economía formal y esto nos beneficia a todos, les beneficia también a las empresas que van a tener trabajadores absolutamente formados, capacitados, así que eso es lo que vamos a hacer, pero sobre todo eso, generar empleo, empleo y más empleo para los ecuatorianos, que es lo que necesitamos hoy. Muchísimas gracias a la legisladora Marcela Holguín, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Que tenga un excelente día, legisladora Holguín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias Alexis. Un buen día para todos. Únicamente permítanme decirles a quienes nos están escuchando a través de Pichincha Universal que la asamblea que ahora tenemos no es la asamblea que merecen los ecuatorianos. Nosotros no podemos permitir nunca más que los asambleístas sean capaces de vender sus votos y su conciencia a cambio, por ejemplo, del reparto de hospitales. Ahí está la verdadera corrupción. No podemos nunca más permitir que los asambleístas aprovechen del cargo que tienen para conseguir, por ejemplo, entre otras cosas, carnets de discapacidad, restándoles los derechos a las personas que de verdad lo necesitan. Por eso, este próximo 7 de febrero, todito uno, nosotros somos la lista de Correa, somos la esperanza con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Gracias. Un buen día para todos. Lo propio. Muchísimas gracias a la legisladora Marcela Holguín de la Revolución Ciudadana.